Si el puente de tu guitarra está despegado o tiene defectos de construcción, no te preocupes. En este video voy a mostrarte uno de los procesos más usados para retirar el puente de una guitarra y sustituirlo por otro totalmente nuevo, para poder solucionar así la altura de las cuerdas, problemas de afinación y muchos otros inconvenientes. Así que si te gusta la idea, suscríbete y empecemos. En este caso, tengo esta guitarra de aprendizaje, la cual presenta bastantes problemas de afinación y tiene las cuerdas demasiado altas, sin posibilidad ni espacio para bajar el hueso. Para poder solucionar este problema, voy a empezar retirando el puente antiguo. Para este paso, utilizaré una espátula afilada y un martillo de goma. Como esta guitarra ya tenía el puente parcialmente despegado, quitarlo fue bastante sencillo. Antes de empezar con la fabricación del puente nuevo, he aprovechado para despintar toda la guitarra, dado que tengo pensado darle un acabado totalmente diferente, para dejarla como nueva. Realizado el paso anterior, recortaré una pieza de ébano, de 3 centímetros de ancho por 18 centímetros de largo. El grosor depende del espesor del diapasón. Por ejemplo, si tu diapasón tiene 6 milímetros de grueso, entonces el puente tendrá que tener 2 milímetros más para un total de 8 milímetros. En este caso, esta guitarra tiene un diapasón de 7 milímetros de grueso, por lo tanto, el grosor final del puente nuevo será de 9 milímetros. Con la pieza ya recortada, y con una cara totalmente a escuadra, procederé a realizar las primeras marcaciones. Para esto, el primer paso corresponde a marcar el centro, para posteriormente, trazar una línea perpendicular. A continuación, mediré 5 centímetros hacia cada lado, correspondientes a la parte central donde irán sujetas las cuerdas. Como paso siguiente, marcaré el grosor de las aletas, las cuales tendrán 3.5 milímetros de grosor inicialmente, y después de todo el proceso quedarán en solamente 3 milímetros de espesor. Posteriormente, retiraré el material sobrante de las aletas. En este punto, realizaré la marca para abrir el canal donde irá introducido el hueso o selleta. Este canal tiene 3 milímetros de grosor, aunque esto puede variar al considerar factores como la instalación de un micrófono piezoeléctrico de tipo barra. Por otra parte, también haré la marcación de la parte donde se sujetan las cuerdas. Esta sección tiene un ancho de 12 milímetros. Con las marcaciones hechas, procederé a realizar los cortes necesarios utilizando una sierra de disco. Este proceso también se puede realizar manualmente sin ningún problema. A continuación, por medio de un formón realizaré el bisel en la parte central del puente, para que las cuerdas puedan ingresar y atravesar de lado a lado sin ningún problema. Con la tarea anterior terminada, procederé ahora a tallar las aletas para darle su característica forma redondeada. Para este paso, utilizaré principalmente una lima y un formón. En esta siguiente etapa, procederé a realizar la distribución de los agujeros para la inserción de las cuerdas. Para esto, marcaré el centro de la parte central del puente, y trazaré una línea perpendicular. Posteriormente, haré una marcación a 3 centímetros a cada lado, y estas marcas serán la cuerda 1 y la cuerda 6. Finalmente, tomaré la distancia que hay entre estas dos cuerdas y dividiré entre 5 para tener de manera equitativa la distribución para las demás cuerdas. Para un puente normal, la operación está terminada. Sin embargo, en este caso voy a fabricar un puente de 12 agujeros, ya que hay literatura suficiente, además de mi experiencia personal, para afirmar que este sistema es más eficiente en la transmisión del sonido. Para esto, lo único que tendré que hacer será añadir una segunda marcación a 4 milímetros de distancia y hacia el lado izquierdo de cada una de las cuerdas, para tener los 12 agujeros.
Con las marcaciones ya hechas, procederé a realizar las perforaciones. En este punto, el puente está casi listo y ahora solo queda dar un paso estético. Para esto, procederé a la instalación de unas cenefas de plástico de tipo ABS. La operación es muy sencilla, solo consiste en marcar un recuadro y retirar el material sobrante por medio de un formón, para posteriormente pegar los pequeños perfiles. Con el paso anterior terminado, el puente está totalmente listo para ser instalado en la guitarra. Para ello, tomaré muy bien las marcas del tiro y agregaré 3 milímetros de compensación. Por ejemplo, si la guitarra tiene un tiro de 65 centímetros, entonces el puente irá pegado a 65.3 centímetros desde el filo del hueso superior hasta la parte central del hueso del puente. Con esto se garantiza una excelente afinación. Posteriormente, procederé a instalar momentáneamente algunos pequeños postes en la parte interna de la guitarra, para que ayuden a soportar la presión del proceso de pegado. A continuación, solo queda empapelar y marcar el lugar exacto donde irá pegado el nuevo puente, para tener una referencia visual a la hora de ubicarlo. Como paso extra, realizaré unas pequeñas marcas tanto en la tapa como en el puente para mejorar la adherencia del pegamento. Realizado el paso anterior, solo aplicaré pegamento blanco tipo PVA, o también conocido normalmente como cola blanca, de manera abundante y procederé a ejercer presión por medio de un sistema de prensa francesa. Después de un día de secado, el resultado ha sido más que satisfactorio y esta guitarra está lista para recibir su nuevo acabado.
Con esto hemos llegado al final de este episodio, y como se puede observar el puente ha quedado excelente y esta guitarra ha vuelto a la vida. Si este capítulo fue de tu agrado, no olvides dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal para apoyarme. A continuación, te dejaré con la prueba de sonido. Hasta la próxima.